Fernando, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Si quieres. Mm, a Ah, ver, le doy aquí compartir ujú. y selecciono y ahí se ve, ¿verdad? Ahí está, perfecto. Y ya la abro. Al abrirla, Ponen, ajá, ahí en ese, sí. ¿Tú ya la ves completa, Fernando, la presentación? yo no, pero ¿tú sí la ves? ¿Sí No, se o sea, ve? la veo, pero no en pantalla completa. Ajá. Ajá, pícale ahí a ver si ya. Ajá. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí ya. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos de regreso. Espero que ya estén todos de vuelta aquí con nosotros. Pues le agradecemos mucho su presencia a Fernando Cuateconcin. Eh, Primero me gustaría leer la semblanza del Centro de Economía Social Julián Garcés, el que él representa, y después les platicaré algo un poquito sobre Fernando Cuateconci Galicia. El Centro de Economía Social Julián Garcés AC, también conocido como el CES, se constituyó formalmente el 16 de diciembre del 2005 como fruto del primer Congreso de la Pastoral de Derechos Humanos de la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala, pero su proceso de trabajo viene desde el espacio mismo de la Pastoral de Derechos Humanos, sobre todo con la perspectiva de la economía solidaria y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, más específicamente con la producción de conejo y el comercio justo desde 2003, para caminar hacia el derecho a la alimentación. El CES es una organización de la sociedad civil que promueve procesos de cuidado al ambiente, de participación comunitaria, economía solidaria y agroecología. Es integrante de varias otras organizaciones como la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas para la Explotación Sexual, de la Red de Escuelas Campesinas que coordina la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Red en Defensa del Maíz, de la Red Temática de Economía Solidaria y Alternativas Alimentarias, y es integrante a través de un representante de la Red de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria. Bueno, pues Fernando Cuateconcin es director del Centro de Economía Social Julián Garcés e integrante del proceso de trabajo desde el 2006. Es egresado de la carrera de agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo y le agradecemos muchísimo su participación aquí con nosotros en el seminario. Los dejo con Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y por compartir con nosotros tu experiencia. Hola a todas, a todos, buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Voy a presentar así sin cámara porque tengo un poco problema con el internet, entonces para que no se me complique. Pues ya leyó Paola del Centro de Economía Social Julián Garcés. Primeramente, pues agradecer a Paola, a la MER por la invitación. Nosotros vamos a compartir desde el espacio de la organización social la experiencia que hemos estado trabajando en estos últimos años y sobre la tocando algunos puntos que tienen que ver con temática, ¿no? Dando ahorita este seminario, que es el deterioro y destrucción de la biodiversidad y el asunto del COVID-19. Pero pues lo que vamos a ir presentando es propiamente el trabajo y vemos que ahí en este trabajo es que podemos ir mirando algunas cuestiones. No es propiamente una presentación académica, entonces pido una disculpa de antemano, pero vamos a ir platicando. Bueno, nos vamos a saltar esta parte, que es la que ya a favor de compartir Paola.
Eh, Después de que se crea el con esta intención de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y desde la economía solidaria, empezamos a trabajar primero con proyectos, y uno de ellos fue lo de la cooperativa Tosli, que tenía tiendas de comercio justo. Poco tiempo después se estableció o movimos de domicilio social, y se estableció otra tienda en Santana Chautempan, a la par que se convocó un diplomado de economía solidaria en Tlaxcala, donde participaron productoras, productores y organizaciones de Oaxaca, Puebla, Morelos, Veracruz, de Caritas, de la Pastoral Social. Para el 2007, perdón, en ese traslado a Santana, a Chautempan, se inicia propiamente un proyecto de huertos biointensivos, huertos, los espacios de traspatio de las familias campesinas, donde se produce sin ningún tipo de químico. Y bueno, sigue lo de la tienda Ecosol para esas fechas. Así rápidamente nos saltamos al 2008, porque hay un proyecto de un poco mayor tamaño, que es el rescate y fortalecimiento de los traspatios y solares de las familias campesinas como estrategia para generar autosuficiencia alimentaria en Españita, Tlaxcala. Este proyecto ya propiamente está dibujando una de las, digamos, de las estrategias que tiene el centro, que es la autosuficiencia alimentaria desde la propia realidad de las familias campesinas. También en ese mismo año iniciamos una capacitación de la cooperativa de ahorro. Hicimos un ejercicio con lo que se trabajó de ese proyecto de los huertos, y se hizo una autorrecuperación en grupos, en comités, en 6 grupos, de 600 pesos durante un año. Sobre todo el ejercicio principal era para capacitarnos. Se hace un comité, se recolecta semana a semana hasta cubrir los 600 pesos, y al final se repartió totalmente. Así es como se inicia lo que nosotros le llamamos el ahorro y el préstamo comunitario, a partir de esos huertos, ¿no? Se propone a las comunidades y capacitarnos en una caja de ahorro, donde lo principal es el ahorro y la ayuda mutua, tener acceso a un préstamo. Se hacen las reglas de los grupos, de cada grupo de ahorro, y en general de toda la cooperativa naciente, aunque no es formal, pero se hacen las reglas en un manual de operación. Para esto visitamos otras cooperativas como la Tosepan, una cooperativa en Querétaro, otra en el estado de Morelos. Y lo que se decide es hacer una especie, recuperar lo que las personas ya trabajan en cuanto al asunto del manejo del dinero y del ahorro, que son las tandas. Entonces, eso es lo que lo año, y al final se hacen todo lo ahorrado, y ya si hay préstamos y se junta, también por ahí hay una repartición equitativa. Para el 2008, entonces, como centro, dialogamos con los compañeros del equipo, y hay se definen 4: de la autosuficiencia alimentaria, fomento al ahorro y préstamo comunitario, impulso de empresas sociales, y fomento a la economía solidaria y comercio justo. Y bueno, este es el esquema con que en estos años nosotros estamos reconociendo la realidad. Por un lado está el esquema neoliberal. Ese tiempo, en 2008, 2009, vino estas crisis financieras, recordarán. Y bueno, miramos cómo todas esas instituciones, o todas estas empresas están conectadas, las empresas transgénicas, de armas, financieras, agroalimentarias, de biotecnología, y lo contraponemos con este primer elemento que empezamos a trabajar, por nombrarlo de alguna manera, pero las personas ya lo hacen en sus comunidades, ¿no? La autosuficiencia alimentaria, digamos, más adelante ya no tiene tanta autosuficiencia, o más bien ya no tienen autosuficiencia, ya no tienen tantos elementos para proveerse de alimentos, pero ese es el planteamiento para de
pobreza, en fin, en sí mismo, principios éticos cooperativos, las actividades productivas que podrían financiarse después de cumplir la primera parte de proveerse de alimentos y sobre todo la articulación también urbana y rural. Para esto tenemos un marco de referencia que nos va permitiendo ir dialogando con todos, con las personas, con las mujeres y hombres del campo y consumidores de barrios y también de zonas urbanas. Uno de ellos es la educación popular. Se las voy a leer porque esto lo escribió Carlos Núñez allá en el 97 y nos identificamos mucho con esto que escribió él. La educación popular es una propuesta teórica práctica, siempre en construcción, parte y se sustenta desde una posición ético-humanista. En consecuencia, desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes y todo ello desde y para una opción política que vea el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja en función de su liberación. Obviamente los DESCA también es otro tema de referencia, la economía solidaria, por supuesto, esta con las que nos quedamos es la que plantea Coragio en el 2008. Y bueno, este reconocimiento que se veía en el diagrama anterior de una economía centrada en la ganancia, en la destrucción, ¿no? De estas grandes empresas agroalimentarias, de armas y demás. Entonces la economía solidaria es un asunto de centrar la solidaridad y el apoyo mutuo y no destruir los recursos naturales y partir de tratar de satisfacer de nuestros bienes y servicios desde otra lógica. La agricultura campesina es un elemento de reconocimiento en el sentido de que nosotras aquí con las familias campesinas, con las familias en los pueblos, pues tenemos ya una práctica campesina y entonces nos identificamos más con este escrito que hace la Vía Campesina en el 21 de abril, cuando se reúne allá aquí en Tlaxcala, y que dice lo siguiente: frente a un ambiente cada vez más hostil a los campesinos y pequeños agricultores en todo el mundo, nuestra respuesta es desafiar de forma colectiva sus condiciones. Nos une el rechazo a las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestras formas de sustento y nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestro ambiente natural. Estamos determinados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra sobre la base de la soberanía alimentaria y de un comercio justo. Asegurar el desarrollo rural incluyente que reconozca la importancia de la contribución de las mujeres en la producción de alimentos es nuestro compromiso. Exigimos una reforma agraria auténtica que devuelva sus territorios a los pueblos indígenas, que le otorgue a los campesinos sin tierra y a los agricultores pequeños propiedad y control de la tierra que trabajan. Y bueno, es más que una definición, porque hay conceptos de agricultura campesina, es pues una propuesta de acción. La agroecología, esa sí es una disciplina científica, nos dedicamos con esto que plantea Altieri y Clara Nichols, son expertos en esos temas, y esto que lo tienen como visión en la página de agroecología de Chapingo, que la agroecología promueve el uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento sustentable del suelo, el agua, los ecosistemas y los recursos genéticos. Y bueno, la integración de los saberes tradicionales, es la parte que nos identifica completamente. El cooperativismo como una vía también dinámica y de lucha, bueno, es otro elemento que tenemos como referencia. Y bueno, con estos elementos de referencia, un vistazo a nuestra realidad aquí en Tlaxcala, por ejemplo, la Coneval en el 2018 tenía estos datos, decía que en 2016 en Tlaxcala el 86.5% de personas pobres y con carencias sociales y de ingresos de toda la población, en situación de pobreza al 53.9% y que el 22% hay carencia por acceso a la alimentación. Ellos le llaman a eso pobreza alimentaria. Bueno, y algunos otros datos que están ahí. Y por otra parte, algo que sube en un estudio el grupo ETC es que el 70% de los alimentos que todo el mundo consume todavía viene de los campesinos.
¿no? Y solo lo hace con menos del 25% de recursos, agua, suelo, combustibles, ¿no? Al contrario, la cadena agroindustrial utiliza el 75% de todos los recursos y apenas y alimenta el 30% de la población. Y bueno, aquí en Tlaxcala, y bueno, en toda esta región de volcanes, uno de los elementos de la agricultura campesina es precisamente la milpa y específicamente el metepantle, aunque hay otros como en la zona sur de Agua de la Pantle, pero en esta parte más arriba de la cuenca, acá por Españita, en esa parte de la Malinche, el metepantle, que es un espacio entre magueyes y con una biodiversidad, y por ahí varias definiciones, pero en sí la milpa es un agroecosistema biodiverso con muchos elementos. Esa fotografía es de una milpa de la señora Inés Nava Flores, que en 2018 tenía ahí calabaza, frijol, maíz y muchos quelites que ya había colectado, ¿no? Bueno, es otro ejemplo, es una fotografía de un metepán que ya pasó la época de cosecha y se está preparando para el siguiente ciclo, y ahí se ve la hilera de magueyes, ¿no? Y hay árboles, depende de cada pueblo y de cada agricultor, tiene diferentes tipos de árboles, algunos locales como el capulín, como los tejocotes, y otros que han sido introducidos como los duraznos, ¿no? Pero que ya son parte del paisaje rural. Bueno, y por el lado contrario, como parte de esa realidad, del otro lado está la agricultura industrial, una sola especie, monocultivos con uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, y sobre todo orientada a la agroindustria, y el metepantle, pues inicialmente orientada al autoconsumo y con la venta de los excedentes. Algunos elementos actualmente de esta realidad que tenemos, por ahí hay una nota del 6 apenas de esta semana, que la Malinche pierde biodiversidad, especies están en riesgo de desaparecer, entre otras cosas la tala clandestina, los incendios y últimamente esta plaga el descortezador, ¿no? Que se ven manchones. Otro elemento que también es de esta semana es si el gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, CEFOA, inició el registro de productores del programa Apoyo Impulso Sector Agrícola, en la cual otorga semillas, fertilizantes y agroquímicos con subsidios parciales, ¿no? O sea, esta es una nota de este año, perdón, es de este año, es de enero, pero esto se ha dado ya en los últimos 30 años, ¿no? De estar llevando fertilizantes y agroquímicos subsidiados, ¿no? al campo. Y bueno, otra cosa que tiene Tlaxcala es que tiene una erosión muy fuerte en un 33%, ¿no? Y que el 90.70% tiene la mayor parte del territorio tiene un grado de erosión. Y pues hablar de erosión es hablar de pérdida de especies, de biodiversidad, ¿no? De masa forestal, de masa vegetal. Y por supuesto, en los suelos, pues de productividad. Bueno, ante este escenario, con estas referencias, hemos estado trabajando nosotros por eso la presentación la titulamos así, Agricultura Campesina, Agroecología y Cooperativismo, porque interactuamos en esos dos temas, ¿no? Y les contaré así rápidamente lo que hemos estado trabajando. En 2009 participamos en el segundo congreso de la pastoral, donde se bautiza la cooperativa Matalcoy, ese ejercicio que empezó con 30 personas. En 2009 ya éramos 300, 400 personas, y en un par de años y se inició ya la cooperativa, no formalmente, pero sí con una estructura de asambleas y de consejos. Y bueno, seguimos la cuestión de trabajando en el espacio traspatio, los huertos, violes, algunos caldos minerales para ayudar a los cultivos, compostas. Se instalaron por ahí unos sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas para limpiar el asunto de drenaje. Y pues ahí se ve la fotografía, ollas de ferrocemento. Comentar, por ejemplo, que las ecotecnias o las ecotecnologías pues son muy llamativas, pero reconocer que no siempre son funcionales por muy buenas ecológicamente que sean, ¿no? Por ejemplo, aquí están estos dos casos.
habíamos escuchado de la ecotecnia, buscamos mucho la asesoría incluso universidades y no pudimos encontrar quien pudiera realmente decirnos que ya tenían una funcionando en campo. Al final nos apoyó un técnico que había trabajado más en una empresa ambiental. Y él sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero a la hora de instalar, aquí hay dos casos diferentes. Cuando se instala en un lugar donde está pegada a una zona de cultivo, funcionó muy bien. Y toda el agua que ya se trataba, pues se puede utilizar, y se hicieron estudios en Chapingo, se puede utilizar para riego no de no hortalizas que tengan raíces, pero sí de maíz, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tienen principalmente. Pero en la parte derecha, que se hizo en una zona más de concentración de personas, pues ahí no funcionó bien porque no se calculó la cantidad de agua que usa la persona. Entonces, al final ellos usaban demasiada agua, porque es una familia que a veces tiene 5 y a veces tiene 15 integrantes, porque así son las familias extensas. Entonces, la cantidad de agua que usaban era demasiado, el sistema sí lo soporta, pero ellos no tenían dónde llevar esa cantidad de agua ya limpia, ¿no? Ese es como, no todo lo que, las ecotecnias o todo lo técnico, por muy por muy funcional que sea, o sea, el sistema funcionó ahí con el elemento de medir la cantidad de agua que estaba saliendo en la familia. Y bueno, hemos trabajado la parte de dialogar con las personas las problemáticas, con autodiagnóstico comunitario. Eso nos llevó a priorizar estos 3 problemas: pocos ingresos por el trabajo agrícola y sus productos, contaminación de suelos y agua por agroquímicos y altos costos de agroquímicos, lo que llevó a llevar este trabajo del traspatio a la parcela. Y inicialmente con algunas personas empezaron a trabajar compostas tipo bokashi, como para ya 1 hectárea, media hectárea, algunos tipos de lo que está en la mochila aspersora no es un agroquímico, sino es un biol, ¿no? Y bueno, el trabajo a esa escala sí digamos, demanda más tiempo, ¿no? A la par, pues se dialoga con las personas y pues hay muchas prácticas que allá ya se hacían de por sí, que se estaban como abandonando, y también tiene que ver con un asunto de migración, pues ya no hay tantas personas en el campo, pues no hay los ingresos suficientes y tienen que migrar. Y eso hace pues que se abandonen prácticas como este asunto de las zanjas a nivel de los bordos para detener la erosión hídrica, eólica. Bueno, otro tipo de trabajo que se hizo también con ellos y que también recordaron que lo hacían es seleccionar la semilla directamente en campo. Esto es de maíz nativo. Posteriormente, en esta interacción que tenemos con universidades, con Chapingo, con los estudiantes de agroecología, lo que se empezaron a hacer es a lo que se llamó, bueno, nosotros le llamamos intercambio de saberes, pero los compañeros Chapingo le decían que podían compartir como su tiempo, no solo con técnicas, sino con trabajo, y entonces por eso se llamó faena agroecológica. Y la idea es que en un espacio nos juntábamos unos campesinos, mujeres, hombres, de organizaciones también, y estudiantes y técnicos para compartir alguna cuestión, alguna práctica agroecológica, y luego se implementaba en una parcela de algún compañero o compañera campesina, y después eso se iba rotando en otras. Entonces sí hicimos como varias. Aquí, por ejemplo, este es un espacio que es muy común ya en estas partes altas de la cuenca, de mucha erosión hídrica sobre todo, eólica también, y es una zona de uso común. O sea, cuando hay recursos, pues muchos ven, pero cuando ya no tienen recursos, está erosionada, pues ya nadie le interesa tanto. Entonces lo que nos juntamos, y las personas de esa comunidad de la Magdalena Puesto Titla seleccionaron ese espacio de uso común y se hicieron con los compañeros de estudiantes de agroecología y otros estudiantes de una experiencia agroecológica de Senami, estas prácticas de conservación de agua y suelo. También dentro de lo que estamos trabajando después de un año, se hacen asambleas, se hacen 2 asambleas, celebración, se comparten algunas cuestiones como semillas o se venden productos de las personas
y nos acompañan, en este caso aquí en la fotografía, están compañeros del Fray Julián, la hermana Lupita, hermana Dominica, que en ese tiempo estaba aquí en Tlaxcala, y pues comparte también palabras de aliento y de experiencia. Como decíamos, la cooperativa de ahorro que sigue caminando y que tiene ciclos este, permanentes, ha tenido 18 grupos ya de trabajo con comités. Se trabaja, en cada comité se hacen talleres y si hay necesidad de llevar algunos cambios a las asambleas, pues se lleva, como en este caso, revisamos que el primer manual que lo tuvimos, lo copiamos mucho nos compartió el conocimiento la TOSEPA y ya después nos dimos cuenta que aquí algunas cosas no eran tan funcionales y pues tuvieron que hacerse adecuaciones, ¿no? La elección de los consejos, también en lo de las faenas, pues aquí en esta parte de los metepantles, un maestro de Chapingo nos compartió una composta que se puede hacer directamente en campo y que implica no hacer trabajo de hacerlo en un lugar y llevarlo a otro espacio y no tiene volteos. Los microorganismos de montaña, incorporación de abonos verdes, son como prácticas agroecológicas que hemos estado haciendo en colectivo, ¿no? Los sistemas agroforestales. Algunos nombres son como muy técnicos porque en esa faena en específico nos acompañan técnicos, sobre todo de Chapingo, que saben de ese tema y bueno, las personas que dicen, bueno, eso se llama sistema agroforestal. Aquí simplemente eran árboles que nos gustaban por su sabor, una parte se usa para leña, otra parte se usa para hacer vigas, etcétera. Detiene el suelo, nos da sombra, pero bueno, se llaman sistemas agroforestales. Entonces, al final el diálogo permitía entender que se tienen que nombrar de una manera en algunos espacios porque se estudian, porque se explican qué cosas pasan en esos sistemas. También en esta otra parte que tiene que ver con aquí pareciera que no, pero se trabajó parte de una curva de nivel, pero el tema principal fue que una compañera técnica de Chapingo nos pudiera elaborar una dieta para animales que fuera solo con granos de la región y que no utilizara soya, ¿no? Porque es el principal insumo para la alimentación de ganado. Y bueno, y que explicara pues que sí hay elementos alrededor de la milpa que sirven muy bien y que siempre han servido. Y entonces las personas pudieron recordar, claro, también le dábamos a veces maguey, les dábamos a veces nopales y algunas otras plantas que ya no se ven en las milpas cuando se usan herbicidas y que servían para alimentar a los porcinos, bueno, a los puercos, a las vacas, a los borregos. Eso hizo que en la próxima pues invitáramos a alguien que nos hiciera un silo, un pequeño silo en cubetas precisamente con maguey, igual de allá de la universidad. Y también en estos temas no solo es el asunto de la práctica agroecológica, por ejemplo, justo en esa asamblea, pues también platicamos de la desaparición de los chavos de Ayotzinapa y de las situaciones de coyuntura que está pasando, que pasan en la realidad, ¿no? ¿Por qué todas estas realidades nos atraviesan? No estamos ajenos. Y los medios de comunicación pues dicen muchas cosas que no son. Este proceso al final lo conjuntamos en algo que le llamamos la escuelita campesina agroecológica, donde la faena pues es su principal elemento. Y bueno, se continúa con el asunto del ahorro comunitario. También ahí en ese espacio hay talleres de capacitación, de cooperativismo para mejorar los procedimientos, las asambleas, talleres específicos que tienen pues la orientación que plantea la propia cooperativa, como entender el capitalismo y la cooperativa y el buen vivir como elementos contrarios, ¿no? Algunos otros talleres en ese mismo aspecto, sigue la cantidad de grupos, a veces hay 20, a veces bajan a 18, porque pues como hay cierres, apertura de cada año, algunos grupos disminuyen mucho y se juntan con otros o simplemente ya no ahorran, pero siempre está entre 18 y 20.
Las asambleas que hemos estado haciendo de la cooperativa las estamos ahora combinando también a petición de las personas, igual con talleres, aparte de que haya espacios de comercialización de sus productos, hay talleres, en este caso fue un taller de plantas medicinales. Y bueno, también como parte de las redes en donde nos encontramos, pues en el 16 recibimos el Encuentro Nacional de Escuelas Campesinas, junto con Chipingo, un ejemplo de otras de ecotecnologías como los biodigestores para producir gas, el asunto de la apicultura, que ya es un elemento que vemos conveniente y algunas personas también, y entonces se está haciendo un taller permanente o una capacitación permanente desde 2017 con campesinos, campesinas que así quieren implementar, y entonces algunos otros se capacitan en sus apiarios. Eso nos ha llevado pues a hacer algo que hacemos en las asambleas y que después lo llevamos ya propiamente a un espacio específico que le llamamos Asamblea Tianguis. Y Asamblea Tianguis porque es un espacio donde nos juntamos para comercializar, pero también para compartir, también para reflexionar, también para revisar nuestros espacios organizativos y la propia realidad, ¿no? Esta asamblea Tianguis, ya formalizada, la última que hicimos fue el 13 de marzo de 2020 y ahí vino lo de la pandemia, ¿no? Y ya empieza en este escenario, ¿no? Post-COVID. Y bueno, ya que pasó el asunto y de acuerdo a lo que están mencionando las autoridades y a los semáforos y demás, y platicando entre nosotros y con el párroco de Iztacuistla, decidimos reiniciar con todas las medidas que recomienda el sector salud este Tianguis Asamblea el 2 de octubre, hace algunos días, porque pues lo que estamos viendo es que toda esta pandemia justo nos está aislando y justo las causas, como comentaba Omar hace rato, justo las causas que compartimos, como Silvia Ribeiro también lo comenta, y algunos otros estudiosos, el propio CONACYT plantea algunas cosas muy, muy específicas de cómo la agricultura industrial y toda la contaminación, la deforestación y todo lo que está matando la agricultura campesina y está desorganizando, pues es un elemento que facilita estos virus y estas pandemias a estos niveles que estamos viendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vemos que nosotros, la Asamblea Tianguis, la vamos a continuar porque es un espacio de formación política, de intercambio de saberes y prácticas campesinas, agroecológicas, de género, de prevención contra la trata ambiental, de economía solidaria, cooperativismo, salud, además de comercialización de productos campesinos, agroecológicos, locales, de cooperativas, productos medicinales, ¿no? Donde pues llegan productores, consumidores, científicos y organizaciones. En este escenario de COVID pensamos pues que esto que estamos haciendo y que desde el espacio de organización no es tan amplio, o sea, no es, aunque han sido varios años, 15 años para decirlo, tampoco es que haya muchos grupos o que haya todo un territorio de manera agroecológica. Pienso que hay escasas 100 familias que son las que se han mantenido permanentemente y que ha habido muchas otras personas que llegan a uno o dos talleres y se van, a una asamblea y se va, pero el núcleo fuerte es de 100 familias en 5 o 6 municipios. Pero bueno, esto que estamos haciendo es parte de disminuir las condiciones para que estos virus se puedan propagar con tanta fuerza, ¿no? Y bueno, este espacio que hacemos, como somos una organización social y que no tenemos tantos recursos, tenemos como este diagramita en estos dos sentidos. Podemos hacer le decimos un paso solidario a la vez, porque podríamos hacer una actividad que puede ser un taller, una faena, una asamblea, y tiene y tratamos de que estén siempre estos tres elementos, que es de ver nuestra realidad, de analizarla, de reflexionarla y de tratar de hacer una acción en concreta. Ya el taller mismo es una acción en concreta, pero podemos aprender algo que nos llevemos a nuestras casas. Y ahí puede quedar.
pero esta puede juntarse a una serie si tenemos condiciones de un poco más de recursos, de condiciones de alianza con universidades o con científicos o con otras organizaciones de solidaridad de otras organizaciones, como con el Fray Julián, pues entonces sí podemos plantear una cosa más permanente, ¿no? Y un proceso pues que no camina de manera vertical y que siempre está creciendo y hacia arriba, como esos dibujos que nos ponen en desarrollo, ¿no? Sino de una cuestión más en espiral y que a veces avanza con mucha fuerza y a veces hay disminución, pero que tenemos que seguir trabajando. Y ya estoy porque igual ya ando en el tiempo, pero ya para ir cerrando, pues vemos que la producción campesina agroecológica de cooperativas en los espacios, también en la agricultura urbana, o sea, Tlaxcala, varios espacios ya están muy urbanizados, pero tienen muchas condiciones rurales, es que si no se conecta con el consumo, porque digamos el 80% de la población está en las ciudades, o sea, ahí está el 80% del consumo de alimentos, ¿no? Si no se conecta con un consumo responsable, justo, con dignidad, propiciando justicia social y ambiental, pues entonces no va a avanzar la otra parte, o sea, es un asunto de ir reconectándonos otra vez. Vemos que las familias de por sí lo hacen, pues hay personas que tienen familiares en la Ciudad de México, en Estados Unidos, etcétera, en otros centros urbanos, y siempre hay una conexión permanente, a veces ya no tan fuerte por todo lo que está pasando, pero esa es la idea de estar en constante conexión para ir retomando la producción limpia de las personas en el medio rural. Y obvio, pues ahí no hay que perder de vista que estamos que en este espacio ambiental, social, nos atraviesan todas las problemáticas, todas las luchas, aunque se den en otros espacios, ¿no? Entonces, por eso es que está alrededor todas esas posibilidades con las que nos identificamos. Y bueno, para cerrar, este es el logo que en la asamblea Tianguis, trabajando, pues, propusieron algunos dibujitos así en láminas y algunas frases, y le encargamos por ahí a una compañera de Xaltipa, que todavía habla náhuatl, y ella nos propuso esta frase que veía que era la que nos identificaba, y todos los demás pues aceptaron, que es Titequitic inmili totlaticpat y cayor memilis inguanmiec paquilistli. Todos trabajamos la milpa para vivir felices sobre la tierra. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradecemos mucho tu participación y compartir con nosotros tu experiencia y la del CES y todas las organizaciones con las que están. Tenemos ya varias preguntas aquí esperándote y también que se quieren poner en contacto contigo, así que le damos tu correo a las personas que están pidiendo conectarse. Y te leo, ¿qué te parece si leo primero dos? Las consultas y luego ya así vamos, ¿no? La primera es de Carlos Armando Coto y te pregunta o comenta primero que en algunas zonas la pandemia ha provocado el regreso de campesinos y campesinas que habían dejado el campo de vuelta a sus comunidades. Te pregunta si está sucediendo esto en su zona de trabajo y de ser así, para la agroecología, ¿hay alguna potencialidad en ese regreso al campo? Esa es una. Y la otra de Elizabeth Navarrete. ¿Qué ventajas tiene una cooperativa sobre otro tipo de organización dentro de las comunidades? Te dejo estas dos y luego seguimos con las otras. Sí, gracias. Sobre la primera, no vemos un regreso aquí tan fuerte, tal vez porque como Tlaxcala está muy pegada al DF, a Puebla, ¿no? Entonces, como que de por sí los familiares se movían con bastante frecuencia. Entonces, pues no es tan evidente, o sea, sí se regresaron algunas personas a las comunidades, pero no se ve un regreso fuerte. En todo caso, si en algunos lugares, en otros estados del país está pasando, pues sí es interesante, sí
podría... En varias comunidades de 400 habitantes, de 500 habitantes, no se supo de un caso de muerte por COVID, por ejemplo, ¿no? Y las personas casi no usaron cubreboca y casi no dejaron de hacer lo que hacían cotidianamente en el espacio de la comunidad, es decir, ir al campo, etcétera. Donde tuvieron más complicaciones es con los externos, es decir, si el programa de gobierno venía, entonces él sí les decía que se ponían por cubreboca, que se sentaran hacia alejado, que la iglesia, pues que ya no pueden entrar, que entonces eran las iglesias, que después con pases, que el catecismo por WhatsApp, etcétera, toda esta cuestión. Pero interiormente como que las personas no tuvieron tanta, en algunas comunidades así muy chicas, ¿no? Donde no hubo tantas, no hubo conocimiento de algún fallecido. Lo que había eran muchos rumores de que en el otro pueblo que no iban, ahí sí estaban bien y no había que ir. Entonces sí hubo mucho pánico. Pienso que con esa dinámica que mantiene en varias comunidades así de ese nivel, pues es interesante cómo puede reconectarse las personas a la parte ambiental, porque al llegar a ese espacio, si ya estuviste o si no has estado, pues se respira de otra manera. Yo pienso que hay un gran potencial en eso, pero no se dio aquí. La otra parte de la cooperativa, ¿por qué la cooperativa es más conveniente para el MIRRA? Porque tiene un planteamiento político, ético, contracapitalista. O sea, su historia nace allá en la Revolución Industrial, allá en Inglaterra, y la primera cooperativa se da en el marco de la explotación en las fábricas, ¿no? Donde habían jornadas de trabajo así tremendas, ¿no? Hablan hasta de 18 horas, 12 horas era lo común, de mujeres, de niños, etcétera. Entonces, y de que todo estaba muy caro, no les alcanzaba el salario, algo similar a algunos momentos, ¿no? Actuales. Y entonces, esta cooperativa, pues, inicialmente se junta para ir comprando como con más a mayor volumen para que le salga más barato y puedan empezar a tener acceso a estos satisfactores. Y entonces, conforme se va trabajando, se hace un planteamiento político en torno a la cooperativa, social. Aquí hay dos cosas. Varias cooperativas, cuando empiezan a crecer, como también es una cooperativa con movilidad económica, se transforman en empresas sociales y después se les olvida lo social. Ese es un riesgo. Estamos hablando de cooperativas grandes, para no decir nombres, pero está la Cruz Azul, por ejemplo, ya lo dije, ¿no? Que andan ahí hasta en juicios y de fraudes de millones de dólares y no sé qué cosa, de hoteles y equipos de fútbol y demás. Pero hay cooperativas como las de la Tosepan, aquí en Puebla, que la Tosepan retoma la figura y la hace a su manera. O sea, la figura solo sirve porque es una manera para dialogar con el sistema formal, pero no se queda figura, sino ellos son el grupo que son comunitario y la cooperativa. Entonces es flexible la cooperativa, pero sí se puede llevar al otro escenario de una empresa que ya no tiene principios éticos. Gracias, Fernando. ¿Quisieras compartir ya tu video? ¿Tendrás la posibilidad con tu internet o mejor así? Tú dime. El video. Para que te vean. Ok. Ahí está. Ya. Ahí estás. Te planteo otras dos preguntas. Mira, Melissa Reyes Carcaño dice, en las fotografías se nota una presencia activa de mujeres. ¿Cuál ha sido el papel de ellas en la funcionalidad de este proyecto y si ellas son propietarias de la tierra? Y esto se junta con lo que preguntaba Xochitl Formacio, que cómo ha sido la participación de mujeres y hombres jóvenes, de niños y niñas, y si ha sido difícil involucrarles. Pues no ha sido tan difícil con las mujeres, con los jóvenes, con los niños tampoco. Con los jóvenes es el detalle, porque digamos, el esquema que se da en todos lados, este esquema de desarrollo y de bienestar que nos dibujan, pues para soportarlo necesitas una cantidad de dinero, ¿no?
y entonces muchos jóvenes están en eso, y aparte que el campo sí, así como está establecido todas las relaciones estructurales, ¿no? De precios y demás, bueno, salvo ahorita que se están regresando algunas cuestiones como precios de garantía, pero todo movido en la bolsa de Chicago, el maíz, etcétera, pues por supuesto que la gente con 12, en promedio algunos ejidatarios tienen 5 hectáreas, 4 hectáreas, 3 hectáreas, que para Tlaxcala pienso que es una superficie más o menos considerable, pero pues no da pues un productor de maíz, así como está la estructura comercial, y con químicos, transgénicos, todo lo demás, bueno, híbridos, porque transgénicos se supone está prohibido, aunque hay. Este, necesita sembrar unas 50 hectáreas para poder tener un ingreso que le permita vivir con un ingreso suficiente para toda su familia todo el año, ¿no? O sea, mínimo 20, que sea un buen productor, ¿no? Con que maneja muy bien sus variables y que le vaya bien en el temporal, que cada vez es más complicado. Entonces, con los jóvenes se conectan en automático, casi saliendo de la secundaria, se conectan hacia la migración, sobre todo local, o sea, perdón, en el país, a centros urbanos de servicios. Y bueno, eso hace que el mayor trabajo es con mujeres. Los comités, por ejemplo, de ahorro, las principales, el comité tiene 5 personas. De esos, por lo menos 12 grupos, las 5 son mujeres. Y los otros están combinados con hombres y mujeres. Es decir, que el 80% de las personas que coordinan los comités y dan el servicio de informar, de recolectar, de hacer tablas de amortización, préstamos, etcétera, son mujeres. Y pues entonces en las asambleas, pues mayormente son mujeres. Y como en todo el país, ellas no son, la mayoría no son titulares de la tierra, ¿no? Y entonces, por eso el trabajo que se inició fue principalmente en el traspatio. Lo que ha pasado con algunas personas es que están como, a la hora de participar también el esposo, la señora, están como pues a dialogar, no digo que por nosotros, sino por varias cosas que han pasado en su vida. O sea, también aquí un padre de la Pastoral de Derechos Humanos, sacerdote, el padre Rubén Muñoz, aquí trabajó mucho en esta región de Españita, y también dejó varias reflexiones y varios trabajos. Y todo junto, me imagino todo eso junto, ha hecho, por ejemplo, que algunas señoras con sus esposos están como diciéndole, bueno, cultiva 5 hectáreas, déjame media hectárea, ¿no? Porque yo en esa media hectárea quiero pues, tener maíz, ¿no? O sea, de una familia en específico que siempre comían maíz híbrido, y ahora ya comen maíz nativo, porque la señora logró convencer al esposo de que le dejaras media hectárea. Claro que el esposo lo sigue trabajando, porque en esa división así acordaron, pero lo trabaja ahora con maíz nativo, ¿no? Entonces sí, son las mujeres y las que están, principalmente aquí, no sé, en otros lugares es más complicado, pero aquí las mujeres en la zona de la Malinche, en el sur, en esa parte incluso también tienen una vida más activa, ¿no? Incluso en el espacio social. Y entonces sí hubo casos donde había complicaciones con los esposos, y sí hay casos, por supuesto, pero también algunas han ido abriendo más posibilidades de participación para este trabajo agroecológico y de la cooperativa. Gracias, Fernando. Tenemos un montón de preguntas. No sé si nos vaya a dar tiempo de que les respondas todas. Todos te felicitan por el trabajo del CES. Una pregunta de Montserrat Romero es tu opinión sobre los programas federales que están impulsando la transición agroecológica y cómo se ve desde lo local esos programas. Te pregunta Erendira Almanza si crees que en un futuro se pueda replicar en otros espacios este tipo de organizaciones y qué tanta fuerza puede representar como grupos ante la lucha de la crisis ambiental que nos aqueja. Ajá. Pues mira, la primera sobre los programas, hijo, la SADER está en constante tensión, ¿no? Porque ahí está Villalobos, que es todo el mundo sabe su historia, bueno, todo el mundo, pero él ha estado al servicio de las transnacionales y cabildeando esa parte, él es el secretario, pero está Víctor Suárez, que es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, así se llama su subsecretaría,
Y Víctor Suárez viene de la ANEC, de un espacio de organizaciones campesinas que en los últimos 10 años le apostaron a la agroecología. Entonces, el programa de transición agroecológica la diseñan, pienso yo, bueno, conociendo un poco el trabajo de la ANEC ya hace tiempo, y de Víctor Suárez, el programa de transición agroecológica o de acompañamiento agroecológica la diseñan con toda la lógica del trabajo que tiene la ANEC. Entonces, me hace muy bien. Aquí lo que yo he visto en Tlaxcala es que, por ejemplo, este programa se implementa en Tlaxcala y la persona que coordina todos los programas federales de Tlaxcala no lo toca. O sea, ella se supone que debe coordinar todo, pero este programa no lo toca. Este viene coordinado desde oficinas centrales y los técnicos que nos han tocado aquí, pues para suerte, por ejemplo, el técnico que está en la región de Españita, justo es uno de los jóvenes que ha estado en todo este proceso. Hasta en esa coincidencia hubo, es familiar de las personas, él incluso ha estado en los talleres y ahora es técnico de ese programa. Entonces hay una coincidencia total en esa parte y ahí no está rompiendo y entiende muy bien el trabajo que se ha hecho y de alguna manera se formó en estos procesos también, ¿no? Y así el otro técnico, solo hay 5 en Tlaxcala, te voy a hablar de Tlaxcala, pues le conozco. El otro técnico en Tlaxco también ha estado en algunos talleres con nosotros y demás. Y los otros 3 técnicos, pues otros 2 llegaron del Estado de México, no los conocíamos, pero ya los ubicamos porque como es el tema que nos interesa, pues cuando dio el programa empezamos a ver cómo por dónde llegaba. Y vemos que sí es un buen programa, que sí tienen una intención y que dentro de la misma secretaría está su contradicción y tiene más recursos. Entonces ahí esa tensión no sabemos en qué va a terminar. Pero ojalá pues se camine más hacia la agroecología. Con respecto a la otra parte de poder replicar, pues la idea es que nosotros en el espacio de la Escuelita Campesina y en este espacio de Asamblea Tianguis, junto con las organizaciones bueno, con el Fray Julián, con la Pastoral de Derechos Humanos, al rato vendrá Alejandra, me imagino, iba a compartir todo lo que han estado trabajando, todo este asunto del Atoyac. Y pues justo lo que vemos es que no se puede trabajar como aisladamente, pues. O sea, incluso ni las familias mismas, pues ellas mismas saben y lo han así hecho durante mucho tiempo, de que sus conexiones familiares, sus conexiones de compadrazgo, de amistad comunitaria y comunidades, solventar tanta golpeteo de económico que vivimos, ¿no? Y bueno, entonces sí creemos que juntándonos como con esta experiencia que junto con el Fray Julián y otras organizaciones, o las redes, por ejemplo, escuelas campesinas, pues es la mejor opción. Hay que ir, como decía Omar, pues hay que ir haciendo bloque poco a poco, porque hemos estado 15 años y tenemos muchas fotos y hay muchas experiencias bonitas y otras ya se cerraron y demás, pero estamos hablando que son 100 personas 100 familias, perdón, las que se han involucrado más constantemente. No, tal vez pasaron 500, 600, no sé, pero no se puede soportar desde una sola experiencia. Tiene que ser como la milpa, ¿no? Diversa y desde muchos enfoques. Así es. Todavía ya nos queda nada más un minuto, pero Fernando, te vas a quedar con nosotros hasta el final, ¿no? Entonces yo creo que todavía podemos Sí. Seguir platicando contigo. Hay muchos interesados que querían saber era exactamente lo de los metepantles. Y bueno, si la pandemia es una suerte de barrera o si crees que a lo mejor va a atraer a más personas hacia este tipo de economías, ¿no? A buscar otras formas de organizarse, más colectivas, más comunitarias, más solidarias. Pero bueno, te agradecemos muchísimo que compartieras con nosotros tu experiencia. No te nos vayas porque todavía hay muchas preguntas para ti. Discutimos ya más al final. Te agradecemos mucho y pues vamos a continuar con el programa como está contemplado. Sigue con nosotros la